Necesito contarles algo que cambió mi vida para siempre. Tuve un terrible accidente, y en ese momento, mi corazón dejó de latir. Morí. Mi cuerpo yacía allí, sin vida, pero mi alma fue llevada a una experiencia que jamás olvidaré. Fui llevado ante una luz tan intensa que me atravesó por completo. Y fue allí donde Jesús me habló con una voz firme pero amorosa. Dile a mi pueblo que el rapto está a punto de ocurrir. Deben creer, porque ocurrirá repentinamente. En ese momento, tuve una visión que me dejó en shock. Vi a millones de personas ascendiendo para encontrarse con el Señor, pero también vi multitudes que se quedaban atrás, llorando, desesperadas, sin comprender cómo habían perdido su oportunidad. Jesús me mostró algo aún más específico, algo que todavía me estremece. Septiembre será un momento decisivo, un hito profético para la Iglesia. Él me dijo, díganles que no jueguen con la fe. Septiembre no será un mes más. Será una señal para quienes tengan los ojos espirituales abiertos. Lo que más me impactó fue el dolor. Vi familias enteras destrozadas en segundos. Vi pastores desesperados porque nunca predicaron la verdad como debían. Vi falsos creyentes que levantaban la mano en la iglesia todos los domingos, pero en ese momento se quedaron atrás. Y Jesús me miró y dijo, tienes que contarlo, porque esto no es solo para ti, es para todos los que aún tienen opciones. Al volver a la vida, mis primeras palabras no fueron sobre el accidente, sino sobre la eternidad. Sabía que tenía que contar lo que había visto. Y ahora te miro y te pregunto, si septiembre fuera hoy, si la trompeta sonara en este momento, ¿estarías entre los que suben o entre los que se quedan? Esta pregunta es difícil, pero es la única que realmente importa, porque cuando ocurra el rapto, no habrá excusas ni segundas oportunidades. Antes de continuar, por favor, cuéntame en los comentarios dónde me sigues. Quiero orar por ti, tu hogar y tu familia. Este mensaje no es solo una historia, es un llamado urgente de Dios para tu vida. Morí y me advirtieron, y hoy estoy aquí para decirles, el rapto está cerca, y septiembre podría ser el momento en que los cielos se abran y suene la trompeta. La pregunta es, ¿estás preparado? Ese día, nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre. Era una tarde cualquiera, hasta que un violento accidente interrumpió mi camino. Sentí el impacto, y poco después, el silencio. Mi corazón se paró, mi cuerpo dejó de responder, y en ese instante comprendí que había cruzado la línea entre la vida y la muerte. El mundo a mi alrededor desapareció, y de repente me encontré en un lugar indescriptible. Ya no había dolor físico, ya no había tiempo, solo la sensación de que la eternidad se abría ante mí. Fue en ese momento que me di cuenta, había muerto. Mientras mi cuerpo yacía inmóvil en la tierra, mi alma fue transportada a un lugar completamente diferente. Una luz tan intensa me envolvió que no me cegó. Penetró hasta los rincones más recónditos de mi alma. Nada podía ocultársele. Sentí como si todos mis secretos, mis defectos, mis intenciones más profundas se revelaran. Y fue en ese momento que oí una voz, firme pero llena de amor. Era Jesús. Me llamó por mi nombre y dijo, te he permitido venir aquí porque tengo algo que mostrarte que necesita ser revelado a mi pueblo. Mi corazón tembló mientras él continuaba. El rapto está cerca. Muchos no creen. Muchos se burlan. Muchos viven como si nunca fuera a regresar. Pero les digo, sucederá antes de lo que imaginan. Fue entonces cuando me mostró algo aún más específico, algo que nunca se me ha ido de la cabeza desde ese día. Vi un calendario, y la página resaltada mostraba el mes de septiembre y el Señor me dijo, este tiempo será una señal, un hito profético. No lo ignoren. Díganles que observen. En ese momento comprendí que no se trataba de una superstición, sino de una advertencia directa del cielo. Al revelarse esta revelación, mis ojos se abrieron a una visión grandiosa y desgarradora. Vi a millones de personas ser llevadas a la gloria, ascendiendo para encontrarse con el Señor. Pero también vi multitudes que se quedaban atrás, llorando, gritando, en total desesperación. Reconocí a algunas de estas personas, feligreses, líderes, pastores, jóvenes rebosantes de energía en los servicios.
Se quedaron. El rapto no respetaba rango ni título, solo corazones verdaderamente rendidos. Esta escena me desgarró el alma, porque sabía que no era una ilustración. Era una realidad a punto de suceder. Lo que más me impactó fue ver familias destrozadas en segundos. Los padres subieron mientras los hijos se quedaron. Se llevaron a las esposas, mientras los esposos desesperados corrían por las calles, sin comprender. Y Jesús me dijo: así será. Vendré como ladrón. Y muchos se sorprenderán porque no estaban preparados. Esa frase aún resuena en mí hoy, porque comprendí que el rapto no se anunciará en las noticias, no vendrá con advertencia humana, no dejará tiempo para las últimas palabras. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos, y quienes no estén listos se quedarán atrás. Fue entonces cuando comprendí la importancia del mensaje que debía transmitir. Cuando regresé a mi cuerpo, aún inconsciente para los médicos, mi espíritu ardía. Sabía que no podía guardar este secreto. No era solo una experiencia personal, era una advertencia para todos. Lo que Dios me mostró fue claro. Septiembre será un tiempo de señales, un tiempo decisivo. Quizás muchos lo ignoren, quizás algunos se burlen, pero yo no puedo callar, porque morí, y el Señor me advirtió directamente: el rapto ocurrirá, y podría ocurrir en cualquier momento. Desde ese día, he llevado esta misión dentro de mí: despertar a los que duermen, porque el tiempo ya no nos pertenece. Cuando Jesús me mostró la escena ante mis ojos, fue como si un velo se hubiera rasgado. Pude ver simultáneamente los cielos abriéndose en gloria y la tierra cubriéndose de una desesperación indescriptible. Era como si dos mundos colisionaran. Por un lado, la alegría eterna; por el otro, el dolor y el arrepentimiento tardío. El arrebatamiento había sucedido, y no había vuelta atrás. Esto no era un sueño, ni imaginación. Era la cruda realidad de lo que estaba a punto de suceder. Sentí el peso de cada lágrima, el sonido de cada grito, y también la paz de quienes ascendían. Era imposible no estremecerse ante esa visión. Vi los cielos llenos de luz. Millones de personas ascendían hacia Cristo, vestidas de blanco, con el rostro radiante de alegría. Era una multitud incontable, y cada una tenía en la mirada la certeza de ser recibida en casa. La trompeta aún resonaba en el aire, y los ángeles celebraban como diciendo: por fin ha llegado el día. El cielo estaba de fiesta, pero al mismo tiempo, mis ojos también veían la tierra. Y el contraste era tan grande que sentí que mi corazón se iba a partir en dos. Porque mientras en el cielo había gloria, en la tierra reinaba un caos absoluto. Vi calles llenas de gente corriendo sin rumbo, coches abandonados, accidentes por todas partes. Vi iglesias llenas de gente allí, llorando y gritando, incrédula ante lo que estaba sucediendo. Muchos se golpeaban el pecho, otros caían al suelo desesperados. Lo que más me dolió fue reconocer rostros familiares, jóvenes que siempre asistían a los servicios, líderes respetados, personas que creía firmes en su fe, pero estaban allí, llorando, porque no se los habían llevado. Fue en ese momento que Jesús me dijo: no busco la apariencia, busco la verdad. Estas palabras resonaron en lo más profundo de mi alma como una sentencia divina. También vi familias destrozadas en segundos. Vi a madres siendo secuestradas mientras sus hijos lloraban desesperados, corriendo tras ellas, sin poder alcanzarlas. Vi a esposos siendo arrebatados mientras sus esposas permanecían, arañando el suelo con desesperación. Fue una escena desgarradora, y el Señor me dijo: vendré como prometí, y esta separación será inevitable. Cada uno será llevado o dejado según la vida que elija vivir delante de mí. Esta revelación me hizo comprender que el rapto no respeta ataduras humanas, tradiciones ni posturas religiosas. Simplemente revela quién estaba listo y quién no. Lo más polémico es que incluso vi iglesias enteras llenas de gente que se quedó. Pastores desesperados, coros enteros lloraban, ministerios paralizados. La música cesó. Los sermones perdieron su significado porque el Espíritu Santo ya no estaba. Fue como si todo el panorama religioso se hubiera desmantelado en segundos, revelando la verdad.
Muchos vivían superficialmente, pero nunca tuvieron un compromiso real con Cristo. Y esta escena fue la más dura de todas, porque demostró que estar en la iglesia no es suficiente. Hay que estar en Cristo. El rapto no se lleva a los feligreses, se lleva a los discípulos. Al regresar de esta visión, me sentí destrozado. Lloré desconsoladamente, sabiendo que no era solo una revelación para mí, sino para toda la iglesia. Lo que vi fue una herida abierta en el alma de la humanidad. Por un lado, el cielo celebraba. Por el otro, la tierra lloraba. Y lo más impactante de todo fue lo que Jesús me dijo al final. Diles que sucederá en cualquier momento. Septiembre será un hito profético. Muchos dudarán, pero quienes observen lo entenderán. Desde entonces llevo conmigo esta responsabilidad. Ya no puedo permanecer en silencio, porque está en juego la eternidad. Lo que más me impactó de esa visión no fue solo la gloria de quienes ascendieron, sino el dolor de quienes permanecieron. Vi con mis propios ojos la desesperación en los rostros de hombres y mujeres que siempre habían afirmado amar a Dios, pero que ahora lloraban porque se daban cuenta demasiado tarde de que no estaban preparados. Oí sus gritos resonando por las calles, gritos que desgarraban el alma. Señor, ¿por qué no me llevaste? Vi manos alzadas en señal de desesperación, ojos llenos de lágrimas, gente corriendo sin rumbo, buscando consuelo, pero sin respuesta. El arrebatamiento había ocurrido, y la puerta de la aprobación se había cerrado. Vi templos llenos de creyentes llorando. Quienes siempre habían asistido a los servicios, ahora estaban de rodillas, pero ya no había presencia. Algunos corrieron a los altares, se abrazaron a las sillas y gritaron el nombre de Jesús, pero solo recibieron silencio. El Espíritu Santo ya se había llevado a los fieles, y lo que quedaba era solo vacío. Esta escena me resultó insoportable, porque reconocí los rostros de hermanos siempre sonrientes, líderes que predicaban con entusiasmo, jóvenes que cantaban alabanzas. Todos permanecieron allí, y Jesús me dijo, con los labios me honraban, pero su corazón estaba lejos de mí. Esas palabras fueron como una espada que atravesó mi espíritu. Lo más controvertido fue ver a pastores y líderes espirituales entre la gente, llorando como todos los demás. Gritaban, Señor, prediqué en tu nombre, pero el rapto no respetaba posición, título ni ministerio. Quedó claro que no es la posición en la iglesia lo que salva, sino un corazón sincero ante Dios. Vi ministerios enteros sumidos en la desesperación, miembros abrazándose, jóvenes arrancándose los pelos, todos en agonía porque se dieron cuenta demasiado tarde de que el tiempo se había acabado. Y el dolor se multiplicó por el hecho de que conocían la verdad, pero la descuidaron. Lo que más me dolió fue ver familias destruidas. Los niños que quedaron lloraban por sus padres que habían partido. Las esposas gritaban por sus maridos que habían desaparecido ante sus ojos. Los padres se tiraban al suelo, implorando clemencia, porque les habían arrebatado a sus hijos. Este dolor no era solo físico, sino espiritual. Era la herida de saber que la eternidad se había cerrado para ellos. Y sentí este dolor en mi propio cuerpo, como si cada lágrima fuera un peso en mi alma. El rapto no es solo un acto de gloria, es también un acto de separación brutal. También noté que muchos intentaban convencerse de que aún tenían una oportunidad. Acudían a las iglesias a toda prisa, se reunían en grupos de oración e intentaban cantar himnos. Pero el Señor me hizo comprender que esto era pura desesperación humana. El tiempo de preparación era antes de la trompeta, no después. El arrepentimiento aplazado ya no tenía ningún valor. Y esto era lo más doloroso. Ver a personas que siempre habían escuchado sermones, que siempre habían sido advertidas, ahora llorando porque nunca creyeron de verdad. Estaban pagando el precio de la indiferencia espiritual. Cuando regresé de esa parte de la visión, me temblaba todo el cuerpo. Le dije al Señor, Padre, ¿cómo puedo llevar este peso? Y Él me respondió, esta carga no es para destruirte, sino para hacerte gritar la verdad. Diles que el rapto está cerca y que septiembre será un momento decisivo. Muchos se burlarán, pero quienes observen comprenderán. Esta es la advertencia final. Desde entonces,
Cada vez que recuerdo el dolor de los que quedaron atrás, mi corazón se rompe, pero mi voz se alza, porque prefiero ser criticada por los hombres que silenciada ante Dios. Cuando la visión se abrió ante mí, una de las escenas más dolorosas que vi fue la de las iglesias llenas de gente que se había quedado. El templo estaba lleno, pero vacío de presencia. Vi gente corriendo hacia el altar, llorando, intentando cantar alabanzas, pero el Espíritu Santo ya no estaba allí. El arrebato se había llevado a los fieles, y lo que quedaba era solo desesperación. Oí voces que clamaban: «Señor, siempre he estado aquí. Señor, siempre te he adorado». Pero estas eran voces de fachada, voces que nunca correspondieron a una vida de verdadera obediencia. Fue entonces cuando Jesús me dijo: «Con los labios me honraban, pero su corazón estaba lejos de mí». Reconocí muchos rostros en esa escena. Personas que siempre asistían a las reuniones, que participaban en coros, que se sabían los versículos de memoria. Pero ese día, nada de eso importó. No era la asistencia, ni la posición, ni la apariencia lo que importaba. Era la verdad del corazón. Y esa fue la herida más profunda. Darme cuenta de que muchos que decían ser fuertes en la fe eran, en realidad, creyentes de fachada. Tenían apariencia de piedad, pero negaban el poder de Dios. Y ante la trompeta cayó la máscara. El arrebatamiento no dejó lugar para la pretensión. Lo más controvertido fue ver incluso a líderes intentando justificarse ante el pueblo. Vi pastores que siempre predicaban sermones motivacionales, pero nunca confrontaban el pecado. Gritaban y lloraban, pero era demasiado tarde. El Espíritu Santo me reveló. Su error no fue solo lo que predicaron, sino lo que no predicaron. Y en ese instante, todo quedó claro. Una iglesia que vive de las apariencias no sobrevivirá al rapto. Puede engañar a la gente, puede apoyar a multitudes, pero ante Dios, nada permanece oculto. También vi a jóvenes que siempre estaban en las conferencias, cantando y animando, pero que ahora se arrastraban por el suelo en agonía. Se dieron cuenta de que la doble vida que llevaban, dentro de la iglesia una cosa, fuera otra, los había condenado. Vi familias enteras llorando juntas, pero divididas en espíritu, porque la salvación es individual. Esta escena me hizo estremecer, porque demostró que no basta con caminar con los creyentes. Hay que pertenecer a Cristo, vivir en Cristo, permanecer en Cristo. Y muchos nunca lo entendieron hasta que fue demasiado tarde. El Señor me hizo sentir el peso del silencio en las iglesias. Era un vacío insoportable. La música no tenía sentido. La oración parecía no llegar más allá del techo. Era como si todo esfuerzo humano fuera inútil porque la presencia ya no estaba. Y comprendí que el arrebato es la gran división. Revela quién tenía una vida verdadera con Dios y quién vivía en apariencia. Y esto me hizo temblar, porque me di cuenta de que incluso yo necesitaba examinarme ante el Señor todos los días. Al regresar de esa parte de la visión, lloré como un niño. Dije: «Señor, ten piedad de tu iglesia». Y Él respondió: «Todavía hay tiempo, pero apremia. Septiembre será una llamada de atención, un hito profético. Muchos aún podrán despertar, pero deben decidir ya». Estas palabras me quemaron el corazón, porque la iglesia de las apariencias puede engañar por un tiempo, pero antes del rapto, la verdad será expuesta. Y por eso hoy les hablo con tanta urgencia. No vivan una fachada, no se escondan tras títulos ni costumbres. Vivan con sinceridad, porque solo la verdad los llevará a Cristo. Mientras la visión continuaba ante mí, el Señor me llevó a ver algo aún más doloroso: el destino de quienes habían quedado atrás debido a sus pecados ocultos. Vi a hombres y mujeres que ocupaban puestos prominentes en las iglesias, cantantes, músicos, predicadores, incluso líderes respetados, todos llorando desesperados porque no los habían llevado. Sus bocas clamaban por misericordia, pero sus corazones estaban marcados por la mentira. Jesús me dijo: «Se presentaron santos ante los hombres, pero nunca se arrepintieron verdaderamente ante mí». Esas palabras me atravesaron por dentro como una espada. Vi a personas atrapadas en adicciones secretas,
Algunas se escondían en la pornografía, otras en el adulterio, otras en mentiras que nunca confesaban. Muchas vivían llenas de envidia, orgullo y resentimiento, pero en el altar alzaban la mano, predicaban mensajes y dirigían servicios de adoración. El día del rapto, nada de esto fue suficiente. El fuego de la santidad reveló todo lo que había estado oculto, y lo que más me impactó fue darme cuenta de que conocían la verdad, pero optaron por ocultar sus defectos en lugar de entregarlos al pie de la cruz. El rapto no dejó lugar para máscaras, y todo pecado oculto salió a la luz. Lo más controvertido es que algunos de los que se quedaron eran considerados modelos a seguir. La gente los admiraba, los llamaba ejemplos de fe. Pero ante Dios, ningún título ni reputación podía salvarlos. Los vi llorando, arrancándose el pelo, golpeándose el pecho, tratando de justificarse. Señor, te serví. Señor, te adoré. Pero Jesús respondió, me serviste con la boca, pero tu corazón estaba puesto en el pecado. Me adoraste en el altar, pero en secreto te inclinaste a la oscuridad. Esta escena me hizo temblar, porque demostró que no tiene sentido engañar a la Iglesia, si ante Dios nada se puede ocultar. También vi familias avergonzadas porque sus líderes, quienes debían ser ejemplos, se quedaron atrás. Las ovejas los miraban desesperadas, sin saber qué hacer. Y el peso de la culpa cayó sobre estos líderes como una avalancha. No solo se extraviaron, sino que arrastraron a muchos con ellos. El Señor me hizo comprender que el pecado oculto destruye no solo a quienes lo practican, sino a todos los que confían ciegamente en alguien que no vive la verdad. Fue un peso insoportable ver ministerios enteros caer en el descrédito en segundos, porque sus líderes vivían de fachadas. Jesús me dijo algo que quemó lo más profundo de mi alma. No busco la perfección de la imagen, busco corazones rotos. Quien confiesa y abandona encuentra misericordia, pero quien se esconde será descubierto. Y en ese momento, comprendí que el arrebatamiento no se trata de nunca fallar, sino de vivir en constante arrepentimiento. Quienes cayeron, pero se levantaron con sinceridad, volvieron a levantarse. Pero quienes se escondieron tras máscaras permanecieron. Esta fue una de las lecciones más difíciles que recibí en esa revelación. Al regresar de esta parte de la visión, caí de rodillas llorando. Dije, Señor, no me dejes vivir en una fachada. Arranca de mí todo lo que no te agrada, porque no quiero estar entre los que quedan. Y hoy te digo, no juegues con pecados ocultos. Lo que crees que nadie ve, Dios lo ve. Lo que intentas justificar, Dios lo sopesa. Y el día que suene la trompeta, y creo que septiembre será un momento decisivo, no habrá lugar para el arrepentimiento tardío. O te rindes ahora, o quedarás expuesto más tarde. Esta es la verdad que puede doler, pero es la única que puede salvar. Justo cuando creía que la visión me había mostrado todo lo que podía soportar, el Señor me llevó aún más lejos. Vi ante mí un gran calendario suspendido en el aire. Las páginas pasaban velozmente, como si los días transcurrieran a una velocidad que no podía seguir. De repente, la página se detuvo. Septiembre, esa imagen se me quedó grabada en los ojos. La palabra septiembre brilló ante mí como una advertencia urgente. Y fue en ese momento que oí la voz de Jesús decir, este será un hito profético. Estén atentos, porque muchos se sorprenderán. Todo mi cuerpo se estremeció, porque comprendí que esto no era una sugerencia, sino una advertencia directa. Pregunté entre lágrimas, Señor, ¿qué significa septiembre? Y él respondió, será un momento decisivo. No les revelaré el día ni la hora, porque eso pertenece al Padre. Pero les digo, septiembre no será como otros meses. Para quienes velan, será una clara advertencia. Para quienes duermen, será solo una página más en el calendario. Y cuando se den cuenta, será demasiado tarde. Estas palabras me llegaron al alma, y supe que debía transmitirlas con urgencia. Porque muchos viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, pero el tiempo ya no nos pertenece. Lo más controvertido de esta revelación es que muchos se burlarán de ella. Algunos dirán, esto es fanatismo, esto es una exageración. Pero el Señor me dijo,
Dilo, aunque se rían. Predícalo, aunque lo rechacen. Porque cuando suceda, no podrán decir que no se les advirtió. Comprendí entonces que mi misión no es convencer, sino advertir. El cielo había marcado septiembre como tiempo de vigilancia, e ignorar esta señal sería la ruina de muchos. Esta palabra no pretende entretener, pretende sacudir a quienes están espiritualmente dormidos. En la visión, vi multitudes viviendo con normalidad durante ese mes, gente de fiesta, planeando viajes, persiguiendo sueños terrenales, sin saber que los cielos estaban a punto de abrirse. Vi creyentes demasiado ocupados con distracciones, pastores envueltos en la vanidad, jóvenes incursionando en el pecado. Y también vi a un pequeño grupo con lágrimas en los ojos, en oración, de rodillas, velando. Y Jesús me dijo: estos reconocerán la señal, no los tomarán por sorpresa. Esto me rompió el corazón, porque me di cuenta que la diferencia no es saber o no saber la fecha, sino vivir preparado cada día. Sentí el peso de esa revelación en cada fibra de mi ser. Septiembre fue como un clamor del cielo, una alarma que sonó para todos los que aún tienen oídos espirituales. Y el Señor continuó: las señales están a la vista de todos, pero pocos quieren verlas. El cielo habla, la tierra gime, los acontecimientos se alinean. Septiembre será un hito, pero muchos estarán demasiado ocupados para notarlo. Estas palabras me quemaron por dentro, revelando la frialdad de la Iglesia y la urgencia del llamado de Dios. El rapto podía ocurrir en cualquier momento, pero septiembre fue una advertencia ineludible. Al regresar de esa parte de la visión, rompí a llorar y dije: Señor, ¿cómo puedo llevar este peso? Muchos no lo creerán. Y él respondió: no estás aquí para que te aplaudan, estás aquí para advertir. Algunos se reirán, otros rechazarán, pero habrá quienes escuchen y se preparen, y se salvarán. Desde entonces, cada vez que miro el calendario, septiembre ya no es un mes cualquiera para mí. Tiene un peso eterno. Por eso hoy les digo: no jueguen con esta revelación. Vigilen, oren, prepárense, porque cuando suene la trompeta, y podría suceder en cualquier momento, no habrá tiempo para arrepentimientos postergados. Después de que Jesús me mostró septiembre como un hito profético, escuché algo que me conmovió por completo. Fue como el sonido de una trompeta resonando en el cielo. No era un sonido común, ni música humana. Fue un toque que me traspasó el espíritu. Sentí esa vibración dentro de mí, y Jesús dijo: esta es la trompeta del despertar. Antes del sonido final, llamo a mi pueblo a despertar. Fue en ese momento que me di cuenta de que aún había misericordia, que aún había una última advertencia. Pero el tiempo apremia, y quienes no despierten ahora, llorarán demasiado tarde. Vi que no todos oyeron esta trompeta. Mientras algunos rompían a llorar y se arrodillaban para orar, otros seguían con sus vidas con normalidad, riendo, burlándose, diciendo que nada sucedería. La diferencia era evidente. Quienes eran sensibles al Espíritu Santo temblaban al oírlo, pero quienes eran espiritualmente fríos permanecían sordos. Esta escena me impactó profundamente porque demostró que el rapto no sorprenderá a todos. Para algunos, será la confirmación de lo que ya esperaban. Pero para muchos, será la sorpresa de sus vidas. Lo más controvertido fue darme cuenta de que la mayoría de quienes no oyeron el sonido de la trompeta estaban dentro de las iglesias. Eran creyentes acostumbrados a la rutina, al horario, pero que ya no tenían intimidad con Dios. El Señor me dijo: se han distraído por el mundo, han perdido su primer amor y ahora ya no escuchan mi voz. Esta fue una revelación dura, pues expuso la realidad de una iglesia dormida, adormecida por la comodidad, anestesiada por el pecado. La trompeta sonaba, pero muchos ya no tenían el discernimiento espiritual para percibirla. También vi a un pequeño grupo llorando ante Dios. Oían el sonido de la trompeta como un clamor profundo en sus almas. Estaban vigilantes, con sus lámparas llenas de aceite, como las vírgenes prudentes de la parábola. Muchos las rechazaban, incluso dentro de la iglesia las ridiculizaban, pero ante Dios eran valiosas. Jesús me dijo: estos son los que se enterarán cuando se juegue la final.
No les pillará desprevenidos, porque ya están preparados. Esta escena me dio esperanza, pero también aumentó el peso de mi responsabilidad de advertir a los que aún duermen. La trompeta del despertar no vino para consolar, sino para confrontar. No trae promesas de riquezas ni mensajes fáciles. Habla de arrepentimiento, de santidad, de entrega total. Y por eso muchos no quieren oírla, porque exige cambio, exige renuncia, exige verdad. Y al oír ese eco, Jesús me dijo: diles que se acabó el tiempo. Quien tenga oídos, que oiga ahora, porque pronto sonará la última trompeta, y ya no habrá misericordia. Estas palabras me hicieron temblar de la cabeza a los pies. Al regresar de esta parte de la visión, supe que debía decirlo alto y claro. La trompeta ya está sonando en el espíritu. Quizás la sientas como inquietud, quizás como incomodidad, quizás como una voz que te dice que cambies. Este es el sonido de Dios llamándote. No lo ignores, porque cuando suene la trompeta final, ya no habrá tiempo. ¿Será en septiembre? ¿Será antes? ¿Será después? No sé el día ni la hora, pero sí sé una cosa. El cielo ya está advirtiendo, y la trompeta del despertar ya está sonando. Quienes duermen, despierten ahora, porque el novio viene. Mientras escuchaba el sonido de la trompeta del despertar, Jesús me habló con palabras que quemaron mi corazón. Sin santidad, nadie verá al Señor. Estas palabras me conmovieron profundamente, pues me di cuenta de que muchos que dicen estar preparados no viven en santidad. Vi a personas que solían alzar las manos en adoración, cantar himnos e incluso predicar, pero que en secreto vivían lejos de Dios. Eran creyentes superficiales, que vivían superficialmente, pero sin pureza de corazón. Y el Señor me dijo: el rapto no se llevará a gente religiosa, se llevará a santos. Vi a creyentes intentando justificar sus pecados diciendo: Dios comprende mis debilidades, Dios sabe lo difícil que es. Pero la visión lo dejó claro. No habrá excusas ante el trono. El rapto no respetará excusas humanas, solo corazones que hayan decidido consagrarse de verdad. Lo más controvertido fue darme cuenta de que muchos de los que quedaron eran líderes admirados, personas alabadas, considerados modelos a seguir. Pero el Señor me mostró: yo no veo como ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Y esto expuso una realidad que muchos no quieren escuchar. La santidad no es opcional, es la condición para la ascensión. También vi que la santidad no significa perfección intachable, sino una vida de arrepentimiento sincero. Quienes cayeron pero se levantaron entre lágrimas, quienes confesaron sus errores y abandonaron el pecado, fueron llevados. Quienes se escondieron, quienes vivieron en privado, permanecieron. Fue doloroso ver esta diferencia, pero al mismo tiempo fue justo, porque el rapto no se trata de lo que los hombres piensen de nosotros, sino de lo que Dios sabe de nosotros en secreto. Y en ese momento quedó claro que no hay negociación con el pecado. O lo abandonas, o te quedarás atrás. Vi a jóvenes que asistían a convenciones, pero vivían en una inmoralidad oculta. Vi a parejas que decían amar a Dios, pero albergaban pecados ocultos en sus hogares. Vi a ministros que predicaban en los altares, pero en secreto estaban llenos de vanidad y orgullo. Todos permanecieron. Y Jesús me dijo: no busco fama, busco lealtad. No busco talento, busco dedicación. Esta frase me quemó por dentro porque revelaba la esencia de la santidad. No se trata de cuántos dones tenemos, sino de cuánta renuncia llevamos dentro. La santidad que Dios exige no es una lista de reglas, sino una vida apartada para Él. Es vivir como si perteneciéramos al cielo, incluso estando en la tierra. Es elegir obedecer cuando sería más fácil ceder. Es decir no al pecado, incluso cuando nadie nos ve. Esto es lo que el Señor me mostró, que el arrebatamiento se llevará a quienes eligieron la pureza, incluso en un mundo impuro. Y dejará atrás a todos los que fingieron ser creyentes, a todos los que pensaron que la gracia era una excusa para pecar. Al regresar de esta parte de la visión, lloré como nunca. Dije: Señor, límpiame. No quiero ser contado entre los que viven de las apariencias. Y hoy les digo a quienes me escuchan:
La santidad no es una opción entre muchas. Es la única opción para quienes desean ascender con Cristo. Sin ella, no hay arrebatamiento. Esta palabra puede sonar dura, puede ser rechazada por muchos, pero es la verdad que Dios me ha ordenado comunicar. Porque cuando suene la trompeta, y creo que septiembre será un tiempo profético de vigilancia, solo los santos ascenderán. Mientras Jesús me hablaba de la santidad, oí su voz resonar aún con más firmeza. Esta es la última invitación antes de que se cierre la puerta. Estas palabras me hirieron el alma como una espada. Comprendí entonces que la misericordia de Dios aún está disponible, pero solo por un corto tiempo. El arrebatamiento será repentino, y muchos de los que escuchen este llamado no tendrán otra oportunidad si lo ignoran. Temblé por dentro, porque comprendí que este mensaje no era solo mi testimonio, sino el clamor de Dios a quienes aún pueden oír. En la visión, vi a personas tocadas por el Espíritu Santo, llorando, con el corazón destrozado en arrepentimiento. Pero también vi a muchos riendo, burlándose y mirando hacia otro lado. El Señor me dijo: como fue en los días de Noé, así será ahora. Mientras unos se preparan, otros ríen. Mientras unos observan, otros celebran. Pero cuando la puerta se cierre, ya no habrá más invitación. Estas palabras resonaron en mí, porque comprendí que esto es exactamente lo que estamos experimentando. Dios sigue llamando, sigue advirtiendo, sigue insistiendo. Pero pronto, la gracia dará paso al juicio. La parte más controvertida de esta revelación fue darme cuenta de que muchos de los que permanecieron creían que podrían arrepentirse más tarde. Dijeron: cuando vea que es serio, cambiaré. Cuando lo sienta, me rendiré. Pero Jesús me mostró que el arrepentimiento tardío no será aceptado. Vi templos llenos de gente llorando, pero el Espíritu ya no estaba allí. El tiempo de preparación fue antes de la trompeta, no después. Esta escena fue terrible de ver porque mostró que miles serán sorprendidos creyendo una mentira, que siempre habrá tiempo. También he visto a jóvenes que se burlaban de sus padres creyentes, riéndose de sus oraciones, pero que lloraban desesperados al darse cuenta de que los habían abandonado. He visto esposas que siempre decían: algún día sentaré cabeza, pero que se quedaron solas cuando sus maridos fueron arrebatados. He visto líderes que se asentaron, siempre posponiendo decisiones espirituales, y ahora se golpean el pecho en agonía. Y el Señor me dijo: diles, ha llegado el momento. Quien se demore, se quedará. Esta frase me quemó por dentro porque reveló la gravedad de la situación. La invitación final se extiende ahora, y rechazarla es elegir la eternidad lejos de Dios. Cuando regresé de esa parte de la visión, estaba llorando. Dije: Señor, ¿y si no me creen? Y Él respondió: no se trata de creerte a ti, se trata de creer en mi palabra. Solo dilo. Algunos se burlarán, pero otros escucharán y serán salvos. Desde entonces, he llevado conmigo la certeza de que cada palabra que digo podría ser la última oportunidad de alguien. Y por eso hablo hoy sin temor a las críticas. Esta es la última invitación antes del rapto. Te miro ahora y te digo: no juegues con este llamado. No pospongas tu decisión. No creas que tendrás tiempo después, porque puede que no. Morí y fui advertido, y he regresado para decirte: el rapto está cerca. Septiembre es una señal de que el cielo está marcando y Dios te está llamando ahora. La decisión está en tus manos, y esta podría ser la última invitación que recibas antes de la eternidad. En la visión que el Señor me mostró, una de las escenas más dolorosas fue la repentina separación de familias enteras. Vi a padres ascender en gloria mientras sus hijos se quedaban atrás, llorando y gritando. Vi a esposas ser llevadas entre lágrimas de alegría, mientras que esposos caían de rodillas, desesperados por haberse quedado. Vi a jóvenes arrebatados ante la mirada de amigos que se burlaban de su fe, y estos amigos ahora corrían por las calles, sin rumbo, sin esperanza. Esta fue la realidad más dura que presencié. El arrebatamiento no respetará los lazos humanos, solo las vidas preparadas. El peso de esa escena me aplastó el alma. Vi a una madre abrazando a su hijo, quien se quedó atrás,
incapaz de llevárselo consigo. Subió las escaleras, y él yacía llorando en el suelo. Vi parejas que siempre habían estado juntas en todo, pero que ahora estaban separadas para la eternidad. Uno ascendió, el otro permaneció. Fue un corte tan brutal, tan definitivo, que sentí como si el corazón de la tierra misma se estuviera desgarrando. Jesús me dijo: no vine a traer paz, sino espada. En el rapto habrá separación, porque cada uno responderá por su propia vida ante mí. Estas palabras me hicieron comprender que nadie será arrebatado por la fe de otro. Lo más controvertido fue ver iglesias enteras sumidas en la desesperación, ministerios divididos en segundos. En el mismo grupo de alabanza, algunos fueron arrebatados mientras otros permanecían llorando con instrumentos en las manos. En la misma congregación, algunas bancas quedaron repentinamente vacías, mientras que otras permanecieron llenas de gente aterrorizada. El arrebato expuso una cruel verdad. Estar en la iglesia no significa estar en Cristo. Vi a líderes gritando, a miembros desesperados, pero ya era demasiado tarde. La trompeta había sonado y la separación era total. También vi a amigos cercanos divididos. Personas que habían caminado juntas, que compartían risas y conversaciones, pero que ahora estaban en lados opuestos de la eternidad. Algunos ascendieron llenos de gloria, mientras que otros alzaron la vista con lágrimas en los ojos. Esta separación fue insoportable porque demostró que ni siquiera la cercanía humana puede reemplazar la preparación espiritual. Cada persona será juzgada por su corazón, no por las compañías que frecuenta. Y ese día no se podrá sostener de la mano a quienes no se han preparado. Jesús me dijo: en el rapto no habrá neutralidad. O subes o te quedas. No hay término medio. No hay segunda oportunidad en el instante de la trompeta. Estas palabras me quemaron por dentro. Comprendí que muchas familias lamentarán esta división. Muchos matrimonios se desgarrarán en segundos. Muchas amistades quedarán separadas para siempre. Y todo esto no por falta de amor humano, sino por falta de entrega espiritual. El rapto es la división definitiva, y esta verdad es demasiado dura para ignorarla. Al salir de esta parte de la visión, lloré como nunca. Dije: Señor, ¿cómo puedo soportar ver a tantos separados así? Y él respondió: no han sido llamados a soportar, sino a advertir. Griten, hablen, prediquen, porque aún hay tiempo para que muchos despierten antes de que suene la trompeta final. Septiembre será un llamado de atención, y quienes lo observen comprenderán. Pero quienes lo rechacen, llorarán lágrimas eternas. Desde entonces, cada vez que veo a una familia, me pregunto: ¿están listos para estar juntos por la eternidad? Porque en el rapto, la separación será inevitable. Cuando el Señor me mostró el rapto, entendí algo que cambió mi perspectiva sobre la fe. No se trata solo de ascender, sino también del destino eterno de los que quedan. Vi a los arrebatados siendo recibidos en gloria, vestidos de blanco, con el rostro iluminado por la presencia de Jesús. Lloraron de alegría, y el Señor mismo les enjugó las lágrimas. Fue el cumplimiento de la promesa: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Pero al mismo tiempo, vi a los que quedaron, y con ellos, la oscuridad cubriendo la tierra como una manta pesada y sofocante. El contraste era doloroso. En el cielo había celebración, adoración y paz eterna. En la tierra había caos, desesperación y gritos de agonía. Vi el mundo derrumbarse, gobiernos fuera de control, familias destruidas, multitudes corriendo sin rumbo. Pero lo que más me impactó fue la atmósfera espiritual. Los que quedaron ya no contaban con la presencia reconfortante del Espíritu Santo. El vacío era insoportable. Jesús me dijo: rechazaron el tiempo de gracia y ahora caminarán hacia la condenación. Estas palabras pesaron mucho en mi alma, porque mostraron que el rapto no es el final, sino el comienzo de la revelación del destino eterno. Lo más controvertido fue ver a los creyentes intentando convencerse de que aún tenían una oportunidad. Se reunían en templos, intentaban orar, cantaban himnos, pero no había respuesta. Sentí el silencio del cielo. El Espíritu ya no estaba allí como antes. Vi a líderes llorando,
familias enteras clamando, pero era demasiado tarde. La oportunidad se había perdido. El arrepentimiento después del rapto no cambia el destino. Esta fue una de las verdades más duras que el Señor me reveló, porque demuestra que muchos viven bajo la ilusión de que siempre tendrán tiempo. También vi el infierno agitarse. Era como si legiones de demonios esperaran ansiosamente a quienes rechazaron el llamado de Dios. Vi oscuridad cubriendo lugares, vi gente atormentada por su propia culpa, y oí al Señor decir: ellos eligieron. Los llamé, insistí, pero prefirieron el mundo. Ahora cosecharán lo que sembraron. Esta escena me hizo temblar de pies a cabeza, pues comprendí que nadie va al infierno por casualidad, sino por elección propia. El rapto simplemente revela la decisión que cada persona ya había tomado en vida. Mientras tanto, los que habían ascendido celebraban ante el trono. Era imposible describir la alegría que desbordaba el cielo. Cantaban, sonreían y se abrazaban, porque sabían que la lucha había terminado. Y Jesús me dijo: estos son los que guardaron sus vestiduras, permanecieron fieles hasta el fin. Esta imagen me dio esperanza, pero también me hizo sentir el peso de la responsabilidad de advertir a quienes aún tienen opciones, porque cada uno de nosotros, sin excepción, estará en uno de estos dos bandos, o en el cielo celebrando, o en la tierra en agonía. Al regresar de esa parte de la visión, lloré con todas mis fuerzas. Dije: Señor, ¿cómo puedo soportar semejante revelación? Y Él respondió: no presiones, proclama. Este es el momento de la advertencia final. Septiembre será un hito profético, y quienes tengan oídos espirituales lo entenderán. Diles que no hay término medio. En el rapto, ascenderán conmigo a la eternidad o se quedarán para caminar hacia el juicio. El cielo y el infierno están en juego, y la decisión es ahora. Estas palabras ardieron dentro de mí como fuego, y desde entonces no he podido vivir en silencio. Cuando terminó la visión, seguía temblando. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el corazón me salía del pecho. Sabía que lo que había visto no era solo para mí, sino para ustedes que me escuchan ahora. El Señor me lo dijo claramente: diles que la decisión es ahora, no mañana ni después. Ahora. Estas palabras me quemaron por dentro, y me di cuenta de que ya no podía posponer este mensaje, porque cada segundo que pasa es una oportunidad que quizá nunca vuelva a presentarse. Morí y recibí una advertencia. Vi el cielo en celebración y la tierra en agonía. Vi familias destrozadas, iglesias desmoronándose, falsos creyentes llorando y santos recibidos en la gloria. Vi septiembre como un hito profético, una advertencia del cielo para todos los que aún viven. Y Jesús me dijo: quien mira, entiende. Quien juega, se queda. Esto todavía resuena en mi alma, porque demuestra que no hay término medio. O estás preparado, o te quedarás atrás, y no quiero que estés entre los que se quedan atrás. Lo más controvertido es que muchos de los que escuchan este mensaje siguen viviendo según las apariencias. Muchos siguen atrapados en el pecado, creyendo que habrá tiempo después. Pero debo decir con toda la autoridad que he recibido: no habrá tiempo. Cuando suene la trompeta, será en un abrir y cerrar de ojos. Y si no estás listo, no habrá una segunda oportunidad. Esta es la dura realidad que el Señor me ha mostrado. Y prefiero que te sientas incómodo ahora a llorar eternamente después. Te miro y te pregunto: si la trompeta sonara ahora mismo, ¿subirías? ¿O llorarías? ¿Te golpearías el pecho y dirías que no estabas preparado? Esta es la pregunta que a nadie le gusta oír, pero es la única que realmente importa, porque la carrera, el dinero, la fama, nada de eso importará cuando Jesús regrese. Lo que importará es si tu corazón se entregó de verdad, no a tu manera, ni a medias, sino por completo. Esa es la decisión que debes tomar hoy. El Señor me dijo: todavía hay tiempo, pero el tiempo es corto. Estas palabras me persiguen cada día, porque sé que muchos aún pueden salvarse si atienden a este llamado. Morí y regresé solo para traer esta advertencia. El rapto es real y puede ocurrir en cualquier momento. Septiembre es una señal,
y el cielo ya está advirtiendo. No juegues con ello, no lo pospongas más. Entrégate a Jesús ahora, porque el mañana puede que no llegue. Esta es tu oportunidad. Y para terminar, te digo, comparte este mensaje, porque alguien a quien amas podría necesitar escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Escribe en los comentarios dónde me sigues, porque quiero orar por tu vida y tu familia. Pero sobre todo, toma hoy la decisión más importante de tu vida: entregarte por completo a Cristo, porque cuando suene la trompeta, y creo que está a punto de suceder, quiero encontrarte en el cielo, no ver tu rostro entre los que lloran. La decisión es ahora.